en las últimas horas se dio a conocer un veredicto del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, que va a resultar en la condena al expresidente Jair Bolsonaro y la inhabilitación política hasta el año 2030 para participar de la competencia por cargos institucionales de ese país. El juicio contra Bolsonaro, recordemos, había comenzado en junio. Estaba previsto que tenga una mayor duración, pero la dinámica propia del Tribunal Supremo Electoral implicó acelerar un poco los plazos de la lectura de los considerandos y del fallo, para resultar finalmente en esta condena. La acusación básicamente tiene que ver con el uso indebido de sus funciones en un hecho central, acompañado de una serie de otros hechos, pero el hecho central que se le imputa es haber promovido una reunión en julio de 2022 con un grupo de embajadores extranjeros en el Palacio Presidencial, con la intención de hacer campaña política. En esa reunión, que quedó registrada y donde hay distintas trascendidos sobre lo que allí sucedió, que pudieron probarse, el propio Bolsonaro cuestionó el proceso electoral brasileño y afirmó que estaba en marcha un fraude. Recordemos que gran parte de la campaña electoral de Bolsonaro consistió en, aún siendo él presidente, tender un manto de sospecha sobre la fiabilidad, sobre todo del sistema de voto electrónico que existe en Brasil, que funciona hace décadas y es el mismo sistema con el cual él accedió a la presidencia. Declaró en esa reunión también que junto a las Fuerzas Armadas él estaba dispuesto a corregir los defectos del sistema de votación. De la mano de eso, también en el juicio se lo acusó y fue condenado por todo lo que es la difusión de lo que se llaman fake news, ¿no? Que son informaciones falsas sobre las elecciones y hacer campaña en detrimento del sistema democrático electoral en Brasil. Incluso esa reunión fue clave, por ejemplo, para que la administración demócrata en Estados Unidos le hiciera llegar con claridad al propio Bolsonaro y a su entorno que no iba a tolerar, a partir de esta campaña que estaba haciendo para buscar apoyo evidentemente internacional, en el caso de un desconocimiento de las elecciones, le hizo llegar la administración demócrata, el gobierno norteamericano, que no iba a tolerar ese tipo de jugadas en el campo de la política brasileña. Bueno, la condena llega por esto. Es una condena que tiene obviamente un impacto político enorme sobre el sistema brasileño, cuya discusión hay que ver, digamos, cuál es el alcance final, pero evidentemente es un gesto de la justicia, sobre todo brasileña, importante. Las primeras reacciones, Bolsonaro empezó diciendo que, así como le dieron una puñalada en la campaña, recordemos aquel hecho también sujeto a una serie de dudas respecto de las verdaderas intencionalidades o no, en la campaña presidencial anterior en la que Bolsonaro ganó las elecciones, él sufrió una puñalada. Eso le valió catapultarse en las encuestas y adquirir mayor popularidad. Él, haciendo una analogía con aquel hecho, después de ser declarado culpable, declaró que la que sufría una puñalada ahora era la democracia brasileña. Lula hasta ahora no ha hecho comentarios sobre el tema. Sí se han expresado, por ejemplo, el ministro que lleva adelante la Secretaría de Comunicación y un hombre muy cercano a Lula, Paula Pimenta, afirmando que fue un gran día, diciendo que esto es un avance contra el odio y el negacionismo, y así también el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, una persona también muy leal a Lula, que fue clave en lo que fue la crisis, en la invasión al Planalto, cuando el propio Bolsonaro desconoció los resultados, afirmó que la democracia ha superado una prueba de resistencia más dura, una de las pruebas más duras en las últimas épocas. La pregunta es si esta victoria en lo judicial contra Bolsonaro, el bolsonarismo y esta expresión neofascista que ha convocado a millones en Brasil, representa o no un triunfo político. Y hay que ver, para hacer este análisis, hay que tener en cuenta cómo esto se va a ir encadenando o no respecto de las posibilidades que tenga el gobierno de Lula de hacer efectivo una serie de transformaciones que vayan no solamente combatiendo en términos políticos e ideológicos y judiciales lo que es la doctrina del bolsonarismo en relación a su doctrina de odio, de negacionismo y de incumplimiento con las reglas democráticas, sino transformaciones estructurales en las condiciones materiales de las grandes mayorías de Brasil, para transformar lo que es una victoria jurídica
e institucional en una victoria política que acompañe la victoria electoral que se llegó en las últimas elecciones. Y para eso hay que meterse de lleno y analizar qué significado tiene este fallo en el marco de las grandes disputas al interior de la institucionalidad del Estado que todavía tiene Lula por delante. Recordemos, Lula ganó por un escaso margen en la segunda vuelta, un Congreso donde no tiene mayoría, forzado a llegar a una serie de acuerdos amplios para ganar la elección con sectores de la derecha, de la centro derecha, también en el Congreso. Entre otras cosas, por ejemplo, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, es el mismo que era el presidente de la Cámara de Diputados durante la época de Bolsonaro. Es cierto que una parte del Poder Judicial que había llevado adelante todo lo que fue la estrategia del lavallato, que es la forma que adquirió el lawfare en Brasil, ha sido desestructurada, todo lo que era la influencia del juez Moro y demás, pero no está claro estos sectores de la justicia que ahora están jugando de cara a la institucionalidad, cómo pueden posicionarse en una próxima crisis que pueda suceder en algún momento en Brasil. Por otro lado, la estructura estatal, el bolsonarismo ha dejado una fuerte permeabilidad de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura estatal. Hay miles de funcionarios de planta en el Estado brasileño que fueron colocados por el bolsonarismo, donde ahí hay toda una tarea que llevar por delante. Las propias Fuerzas Armadas, Lula ha tenido y tiene todavía una política muy difícil que llevar adelante dentro de la propia estructura de las Fuerzas Armadas, que están permeadas por la ideología del bolsonarismo, y resortes económicos centrales, como por ejemplo el propio Banco Central, es conducido por una persona puesta por Bolsonaro bajo la supuesta figura de la independencia del Banco Central, que hoy impide, por ejemplo, llevar adelante políticas económicas de mayor corte redistributivo que implicarían expansión del gasto social, en el caso de Brasil, para asistir económicamente a toda esa base material que es parte del sustento electoral de Bolsonaro a futuro. Así que esta victoria en términos judiciales, con todas las implicancias que tienen, es una victoria contra el lawfare, es una victoria contra este neofascismo desplegado en Brasil. Tiene que engranarse con toda esta disputa más integral que está llevando adelante el gobierno de Lula, con estas grandes dificultades en este tercer mandato de Lula, el líder histórico del movimiento popular en Brasil, y no confundir y no asignarle tareas, en todo caso, a el Poder Judicial, que son tareas propias de la política. El Poder Judicial ha actuado de acuerdo a derecho, y eso hay que festejarlo, que haya un Poder Judicial que revierta su posición histórica y triste, pues el mismo finalmente Poder Judicial que condenó a Lula y que permitió el acceso al gobierno de Bolsonaro. Bueno, ahora podemos hacer una justicia histórica, vuelve a la senda de la defensa de la institucionalidad, pero a lo judicial, a lo que es la judicial, y lo político, las tareas políticas tienen que ser llevadas adelante por la política. Por eso mencionaba cómo se encadena este juicio, esta condena, esta inhabilitación a Bolsonaro con las tareas políticas que tiene pendientes el campo popular en Brasil, para terminar de desarmar este engendro del bolsonarismo, que fue una salida que tuvieron los sectores dominantes en Brasil después de haber generado el golpe institucional contra Dilma y la proscripción de Lula. Esta figura terminó encarnando la necesidad de los sectores dominantes en Brasil al no poder contar con un candidato propio en su momento de la derecha más neoliberal, proempresarial, y luego el monstruo se le fue de las manos. Pareciera ser que con este gesto también es como que quieren dejar a un costado a ese monstruo y en todo caso concentrarse en trabar al gobierno de Lula desde todas estas otras dimensiones que yo mencionaba anteriormente, e ir pensando a futuro la posibilidad de ir construyendo una expresión de derecha más típica de Brasil, más proempresarial, que sea la que en el futuro confronte con el PT. Pero hay que ver si resulta tan fácil desarmar al bolsonarismo como tal. Hasta ahora las bases bolsonaristas no se han movilizado, pero Bolsonaro lo más probable es que en los próximos días, en las próximas semanas, se vaya a Estados Unidos, el lugar donde él tiene como una base ahí de operaciones, y vayan preparando la contrapropuesta del propio bolsonarismo, independientemente del apoyo que reciba o no de los sectores dominantes de Brasil. Se especula con la posibilidad de que sea la propia esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, a quienes vayan preparando para hacer la expresión electoral, la nueva figura que trate de movilizar a la base bolsonarista, que quedaría huérfana de representación política, y que Bolsonaro actúe como una especie de líder
no pudiéndose presentar, pero actúe como líder político. Así que bueno, un poco una victoria en términos judiciales, una victoria simbólica, jurídica, institucional, en términos de lo que fue todo el proceso de deslegitimación de la democracia brasileña, la destitución de Dilma, como yo decía, la cárcel de Lula, un gobierno negacionista, un gobierno que impulsó horadar las propias reglas institucionales, que propuso esa invasión del Planalto, de la Corte Suprema, para negar los resultados electorales, investigación que todavía está abierta y que todavía van a ser juzgados varios de los que promovieron esa invasión al Planalto, pero la tarea pendiente es cómo estos triunfos en lo electoral, estos triunfos en lo institucional, estos triunfos en lo judicial, van de la mano una estrategia política que permita una derrota definitiva de esta forma del neofascismo que es el bolsonarismo en Brasil.